Nunca imaginé que un simple día de limpieza cambiaría tanto mi vida. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando Eduardo decidió finalmente enfrentarse al ático. No había subido allí desde que Camila, su esposa, falleció hacía 5 años. Desde entonces, el lugar se había convertido en un símbolo de lo que él evitaba enfrentar, recuerdos que dolían demasiado. Ese día, sin embargo, algo en su interior le empujó a subir. Tal vez era tiempo de seguir adelante, o al menos de intentarlo. El ático era pequeño, con techos bajos y vigas de madera que desprendían un olor a humedad y a tiempo detenido. Eduardo tosió al abrir la puerta y encender la vieja lámpara colgante. Una nube de polvo se levantó como si el lugar hubiese estado esperando ser despertado. Con un suspiro, comenzó a mover cajas. Cada una parecía guardar un pedazo de la historia de su familia. Había una llena de juguetes de Carolina, su hija, ahora adulta. Otra contenía fotos de viajes, recuerdos de aniversarios, y pequeños objetos que Eduardo reconocía como detalles que Camila amaba. Mientras exploraba, notó una caja en particular. Estaba en una esquina, como si alguien la hubiera escondido deliberadamente. Era de madera vieja, con un candado oxidado. Intrigado, buscó algo para abrirla y finalmente logró forzarla con un destornillador que encontró entre las herramientas. Cuando levantó la tapa, su corazón dio un vuelco. Dentro había un fajo de cartas, amarradas con una cinta roja que parecía casi nueva. En el primer sobre, escrito con una caligrafía que conocía mejor que la suya propia, se leía, para Eduardo. El aire pareció volverse más pesado. Las manos de Eduardo temblaban mientras tomaba la primera carta y comenzaba a leer. Querido Eduardo. Es extraño escribirte cuando te tengo tan cerca, pero hay cosas que nunca me he atrevido a decirte en voz alta. La voz de Camila volvió a llenar la habitación, aunque fuera a través de palabras escritas. Eduardo sintió un nudo en la garganta. La carta era una mezcla de confesiones y sentimientos profundos que nunca había escuchado de su esposa. El contenido lo transportó a los primeros años de su matrimonio. Camila relataba cómo, a pesar de las dificultades económicas, su amor por él era lo único que le daba fuerza. Recordaba los días en que él trabajaba hasta tarde, cómo ella se preocupaba en silencio y cómo deseaba ser un apoyo aún mayor para él. A veces me pregunto si notas cuánto me esfuerzo por hacerte feliz. Quizá no lo digo, pero cada cosa que hago es por ti. Porque te amo más de lo que las palabras pueden explicar. Eduardo dejó caer la carta sobre sus rodillas. Era como si una puerta se abriera, revelando un lado de Camila que nunca había visto. En su mente comenzaron a surgir recuerdos de aquella época, los pequeños gestos de Camila que en su momento había dado por sentado, su risa mientras preparaban cenas sencillas. Y como siempre parecía encontrar la manera de hacer que los momentos difíciles fueran más llevaderos. Siguió leyendo. Cada carta era un relato de amor, dudas y esperanzas. Algunas eran alegres, otras melancólicas, pero todas desbordaban la esencia de quien había sido Camila. Lo que más lo conmovió fue notar que, aunque ella nunca le dio estas cartas, siempre había puesto en práctica todo lo que expresaba en ellas. En una de las cartas, Camila narraba un episodio que Eduardo apenas recordaba, una tarde lluviosa en la que ambos, sin paraguas, habían buscado refugio en una pequeña cafetería. Él había prometido que las cosas mejorarían, y aunque en ese momento no sabía cómo, Camila escribió que ese momento había sido uno de los más hermosos de su vida. No era la lluvia ni el frío, Eduardo. Era estar contigo. Esa promesa que hiciste, aunque no la cumpliste de inmediato, me dio algo más importante, esperanza. Con cada carta que leía, Eduardo no solo revivía momentos compartidos, sino que también descubría detalles que nunca había notado. Pero lo que realmente lo desarmó fue una carta que no estaba dirigida a él, sino a Camila misma. Querida Camila. Hoy fue uno de esos días en los que todo parece más difícil. Eduardo está cansado, y sé que no tiene tiempo para notar lo que sientes. Pero eso no significa que no te ame. No lo olvides. Eduardo tuvo que detenerse. Las lágrimas caían por su rostro mientras sostenía aquella carta, escrita por Camila en un momento de vulnerabilidad.
Nunca se había imaginado que su esposa, siempre tan fuerte y optimista, hubiera tenido esos pensamientos. La carta era una conversación íntima de Camila consigo misma, una especie de refugio donde podía volcar sus miedos y reafirmar su fortaleza. Es normal sentirte así, Camila. Tienes derecho a tener dudas, pero también sabes que él está haciendo lo mejor que puede. Y tú también lo estás haciendo. Sigue adelante, porque este amor vale la pena. Eduardo se preguntó cuántas veces Camila habría sentido esa necesidad de consolarse a sí misma. Al continuar leyendo, encontró más cartas similares, llenas de palabras de aliento que ella misma había escrito para no rendirse. Cada una revelaba un aspecto de su relación que él nunca había entendido por completo. Había descripciones de momentos cotidianos que, para Camila, eran significativos, las noches en las que él, agotado, se quedaba dormido en el sofá mientras ella le cubría con una manta. Las caminatas en el parque donde no hablaban mucho pero compartían un silencio cómodo. Eduardo pasó horas leyendo. La noche cayó, y el ático quedó iluminado solo por la débil luz de la lámpara. Cada carta era un tesoro, una pieza de un rompecabezas que mostraba la profundidad del amor de Camila. En una de las últimas cartas, Camila escribía: Si estás leyendo esto, Eduardo, significa que ya no estoy a tu lado. No sé si alguna vez debí darte estas cartas, pero siempre creí que las palabras que no se dicen a veces encuentran su propio camino. Si alguna vez dudaste de cuánto te amé, aquí está la respuesta. Eduardo se dejó caer en una vieja silla del ático, sosteniendo la carta como si fuera un amuleto. El dolor de perder a Camila seguía presente, pero ahora sentía algo más, gratitud. Cuando Eduardo terminó de leer la última carta, ya habían pasado horas. El ático parecía más cálido, menos inhóspito, como si las palabras de Camila hubieran iluminado cada rincón. Dejó las cartas cuidadosamente en su regazo y miró a su alrededor. Todo lo que lo rodeaba tenía una conexión con Camila. Allí estaba el viejo baúl donde guardaban las decoraciones navideñas que ella adoraba, el espejo con marco dorado que habían encontrado juntos en un mercado de pulgas, incluso una manta de lana, tejida por sus manos, que parecía haber sido olvidada en una esquina. Te amo más de lo que puedo explicar. Esa frase, repetida en tantas cartas, se había quedado grabada en su mente. Era como si cada palabra de Camila le hablara directamente al corazón, recordándole no solo cuánto lo había amado, sino también cuánto había dado por él sin esperar nada a cambio. Decidió bajar las cartas a la sala, lugar donde solían sentarse a conversar por horas. Preparó una taza de té, tal como lo hacía Camila en las noches frías, y se acomodó en el sofá con las cartas junto a él. Se quedó mirando el fuego en la chimenea mientras reflexionaba. ¿Cómo es posible que no haya notado todo esto cuando estaba viva? ¿Cuántas veces me dijo lo que sentía sin usar palabras, solo con gestos que yo daba por sentado? Eduardo recordó una tarde específica. Camila había pasado horas cocinando una de sus recetas favoritas, pero él llegó tarde del trabajo, cansado y malhumorado. Apenas probó la comida y se disculpó diciendo que no tenía hambre. Esa noche, Camila simplemente sonrió y le acarició la mejilla, pero ahora entendía que detrás de esa sonrisa había una tristeza que nunca expresó en voz alta. A medida que sus pensamientos se perdían en el pasado, Eduardo tomó una decisión. Estas cartas no podían quedarse guardadas. Camila las había escrito para él, y ahora entendía que eran un regalo que no debía esconder. La mañana siguiente, Eduardo despertó con una determinación renovada. Había pasado tanto tiempo sumido en su dolor que había descuidado la relación con su hija, Carolina. Aunque ella siempre trataba de acercarse, él solía retraerse, incapaz de compartir sus sentimientos sobre la pérdida de Camila. Pero estas cartas le habían mostrado algo importante: el amor no desaparecía, solo se transformaba. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Quería contarle a Carolina todo lo que había descubierto, pero más que eso, quería que ella entendiera quién había sido realmente su madre. Querida Carolina, hoy quiero contarte algo que he descubierto sobre tu madre. Durante años guardó un secreto, no porque quisiera ocultarlo, sino porque era su manera de amarnos en silencio. Encontré unas cartas que escribió, cartas que me revelaron cuánto nos dio sin pedir nada a cambio.
Eduardo relató en detalle algunas de las cartas más significativas, aquellas que hablaban de los momentos difíciles y los pequeños triunfos, de los sacrificios y del amor incondicional de Camila. Al final de la carta, escribió: Espero que estas palabras te ayuden a entender que el verdadero amor no siempre se dice, pero siempre se siente. Y aunque ella ya no está con nosotros, su amor sigue aquí, en cada rincón de esta casa y en cada recuerdo que compartimos. Cuando terminó, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Esta era la primera vez que se permitía hablar de Camila abiertamente desde su muerte. Esa tarde, Eduardo invitó a Carolina a la casa. No era algo que solía hacer, pero esta vez quería compartir con ella todo lo que había descubierto. Carolina llegó poco después del mediodía, con una sonrisa que siempre le recordaba a su madre. «Papá, ¿estás bien?», preguntó ella al verlo con los ojos enrojecidos. «Estoy mejor de lo que he estado en años, hija. Quiero mostrarte algo». Eduardo la llevó a la sala y le entregó la caja con las cartas. Mientras Carolina las leía, lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mamá era increíble, ¿verdad?», dijo ella, sosteniendo una de las cartas con cuidado. «Más de lo que imaginaba. Estas cartas me han mostrado un lado de ella que nunca conocí del todo. Pero también me han hecho darme cuenta de cuánto he fallado en mostrarte lo que siento por ti». Carolina lo abrazó con fuerza. «Siempre supe que me amabas, papá. Pero creo que ahora entiendo de dónde viene ese amor». Durante horas, padre e hija leyeron juntas las cartas, riendo y llorando al recordar momentos compartidos con Camila. Era como si, a través de esas palabras, ella estuviera presente con ellos una vez más. En los días que siguieron, Eduardo decidió hacer algo especial con las cartas. Con la ayuda de Carolina, creó un álbum donde cada carta iba acompañada de fotos y pequeños recuerdos de su vida juntos. Era una manera de preservar no solo las palabras de Camila, sino también la historia de su amor. El álbum se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, algo que Eduardo y Carolina podían compartir con las futuras generaciones. Una noche, mientras terminaban de organizar las últimas cartas, Carolina le preguntó: «¿Crees que mamá sabía que un día encontrarías estas cartas?». Eduardo sonrió. «Estoy seguro de que sí. Camila siempre sabía más de lo que decía. Creo que las dejó aquí para que las encontrara cuando estuviera listo». Y en ese momento, Eduardo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Eduardo comenzó a escribir su propia carta. No para Camila, porque sabía que ella ya conocía su corazón, sino para él mismo. «Querido Eduardo. Hoy he aprendido que el amor no termina con la ausencia. Camila me dejó un regalo que nunca podré devolver, pero sí puedo honrarlo viviendo con la misma entrega que ella mostró cada día». Guardó esa carta junto al álbum y, al hacerlo, sintió que finalmente estaba listo para seguir adelante, no dejando a Camila atrás, sino llevándola consigo en cada paso que diera. El amor que Camila había plasmado en sus cartas no solo lo había ayudado a sanar, sino que también le había mostrado que el verdadero amor trasciende el tiempo y el espacio. Al final, Eduardo comprendió que esas cartas no eran solo un recuerdo de lo que había perdido, sino un recordatorio de lo que aún llevaba en su corazón.